Hola, esta es la sesión 15 del taller de técnicas de decoupage. En la sesión de hoy vamos a dar remate al libro sobre el que estábamos trabajando. Han secado ya bien las texturas que aplicamos la semana pasada, lógicamente, tanto la textura lisa como la textura a la que le habíamos aplicado un poquito de bicarbonato, y también ha secado bien la textura de efecto cristal. Os la acerco para que veáis el efecto. Es que casi no se aprecia porque veis que queda totalmente transparente, pero tiene como unas esferitas de cristal que dan rugosidad y que estas se podrían teñir para dar tono. Yo lo que quería era que vierais cómo funciona la textura. No me interesa aportar mucho color, así que lo voy a dejar para cuando hagamos el patinado, pero sí quería enseñarosla. Mirad, también la teníamos aquí abajo, para que vierais cómo queda el efecto con las bolitas que tiene. Existe también lisa. Esta textura lógicamente no se presta a utilizarla con plantilla por esos grosores que tienen las partículas que la componen, pero la que es la versión totalmente lisa, que veis que queda totalmente transparente, sí que podríais aplicarla como hemos aplicado aquí la textura lisa, y os daría volumen, pero solamente con brillo, no con color. Sí que la podríais teñir después con alguna pintura que fuera translúcida, porque es la gracia que tiene para dar una pintura opaca. Para eso utilizáis ya una textura lisa de estas características. He pegado las aplicaciones, tanto esta de atrás como la del canto, y estas de aquí, para que ya estuvieran secas y poder trabajar sobre ellas, porque si no tendría que esperar. Yo las he pegado con esta cola de acetato de vinilo, que es bastante rápida, tiene un poco de densidad y me resulta especialmente cómoda para pegar estas piezas, pero podíais hacerlo con cola blanca, dejándola secar bien, poniéndole un peso o una sujeción, dejándola secar bien de un día para otro. Y si prefirierais hacerlo con una silicona de termocolado, yo me he decidido por esta cola porque es como un poco viscosa, entonces bueno, es más fácil de colocar que una cola blanca. Tarda menos en secar, no es instantánea ni mucho menos, pero tarda mucho menos en secar que una cola blanca. En cuestión de media hora, 3/4, ya podríamos empezar a pensar en trabajar con la pieza. Y al ser un poco viscosa, veis que tiene una cierta densidad, bueno, no hace que no se desplace con facilidad. Y no utilicé una pistola de termocolado porque no me interesaba aportar volumen. La pistola de termocolado siempre tiene un poco de grosor de más, la silicona o la cola, y hace que queden un poco elevadas, pero ya os digo que serviría cualquier pegamento. Lo que va a cambiar es los tiempos de secado, y que vaya a necesitar que se le ponga peso o alguna sujeción o no. Entonces, bueno, lo siguiente que voy a hacer va a ser encerar toda la pieza para luego poder aplicarle las pátinas de acabado, que es el paso final. Pero antes de eso he preparado aquí un poquito de pintura blanca y un poquito de pintura negra para dar unos pequeños toques a las texturas, que tengan un poquito de movimiento. Les voy a aplicar como un pincel seco. Lo voy a hacer en blanco, aunque resulte un poco llamativo. Daros cuenta que después yo voy a aplicar una pátina tostada, con lo cual esos blancos van a dar en beige, que es lo que pretendo. Y lo que lo hago es con un pincel plano de pelo duro, prácticamente en el aire, que vaya cogiendo un poquito el tono para que marque un poquito más la textura. Primero voy a hacerlo con blanco y luego le voy a dar unos toques de negro, sobre todo a lo que es la zona de los ladrillos. Tengo por aquí algún pelillo que es de la cola, pues hay que vigilarlos. Esos también tienden a quedar mucho con la silicona de termocolado. Es importante ir controlando que no nos queden por ahí. Bueno, pues aplicamos, que marque bien la textura para que se note, porque como el tono que utilicé de textura era así como bastante anodino, se perdía un poquito el dibujo. He hecho un poquito más de pintura blanca, que no me llegaba, y sigo.
muy suave, ¿eh? Porque no pretendo que quede blanco. Lo que va a ocurrir es que cuando apliquemos la pátina, lo que va a darnos son dos tonos, el tono que va a dar sobre el blanco la pátina y el tono que va a dar sobre el tono de la textura, que es lo que pretendo, para que se note más el diseño. Siempre en superficie, veis que pongo el pincel, por eso utilizo un pincel plano, bien paralelo a lo que es el libro, para que cojan solamente las zonas altas y no se me manche gran cosa lo que son los fondos. Tampoco pasa nada porque los fondos queden un poco desgastados con blanco, ¿eh? Muy bien. Voy a darle un poquito también al entre dos, que tiene un verde un poco excesivo, para que cuando coja la pátina de dos tonos. Vale, y le voy a dar un poquito de blanco, muy poco, por alguna zona a los ladrillos. Esta no de manera uniforme a todo ello, sino por algunas zonas, para darle también un poco de volumen. Si vemos que baja mucho el tono al secar, que pierde mucho el blanco, repetimos la operación las veces que veamos necesarias hasta que comprobemos que se nos nota el diseño de la textura de la plantilla que hemos puesto. Bien, y una vez que tenemos eso, voy a coger el negro, con el blanco me va a dar en gris, voy a cargar un par de veces para que vaya oscureciendo, porque ahora lo que voy a hacer es aplicar un poquito de negro, pero sobre todo al ladrillo, pero también siempre muy seco. Y manchamos por zonas también el ladrillo, con el fin de que no sea muy limpio el acabado. Si queremos meterle un poquito de negro a esto también podríamos, pero bueno, en este caso no me interesa. Voy a coger un poquito más de blanco para tapar zonas del negro que han quedado excesivas. Vale. Bueno, suficiente. Limpiaríamos el pincel con agua, dejamos secar totalmente. Una vez que ha secado el pincel seco que acabamos de dar, vamos a barnizar. Vamos a barnizar 3 veces. Yo voy a utilizar un barniz mate, a mí me gusta especialmente el acabado mate. Me parece que este tipo de pieza pide ese acabado, pero si os gusta más el acabado satinado, podríais aplicar el satinado. Importantísimo, revolver bien el barniz, homogeneizar bien todos los componentes. Si hace tiempo que no lo usáis, trabajarlo bien, y si necesita echarle un poquito de agua para darle un acabado fluido, se le incorpora, pero es muy importante lo de mezclar muy bien todos los componentes del barniz. Entonces, una vez que hemos hecho eso, este barniz en concreto es un poquito gelatinoso, pero estira muy bien. Lo aplico, si veo que estira bien, directamente, metiéndome muy bien en todos los fondos, y muy importante que no acumule, porque donde hay texturas o donde están las aplicaciones, si queda un goterón acumulado, va a dar un acabado muy feo, con lo cual hay que meterse bien en todos los huecos para que queden bien barnizados, pero estirarla muy bien. Lo mismo en todas las grietas que crea el papel, el arrugado del papel.
paso por encima de las texturas. Es importante encima de la textura que tiene esfera, si la vamos a teñir, hacerlo antes de aplicar el barniz, porque el barniz va a redondear un poquito siempre ese efecto de la esfera. Yo, como voy a aplicarle sencillamente la pátina, no voy a marcar tanto el efecto de esa textura, por eso barnizo antes. Pero si quisiera potenciarlo, como os comentaba antes, lo que haría sería teñirlo previamente, y una vez que esté seco, barnizaría. Estiro muy bien en torno a la plantilla. Si me entra duda de que me queden zonas acumuladas, con una brocha seca peinaría para quitar acumulaciones, para que siga manteniendo bien todos los dibujos. Bueno, voy a barnizar, como es mate, también la arpillera. Si fuera satinado, evitaría barnizarla para que no cambiara el efecto, pero como el barniz es mate, no se va a notar apenas que está barnizado, y siempre le va a dar un poquito de protección especial. Bueno, me meto bien entre los ladrillos. Voy a pasar la brocha limpia para marcar bien todas las juntas. Vale. Voy a barnizar también la zona de las páginas. Y lo mismo, que no quede nunca acumulada. Nos metemos bien por los dos lados. El otro lateral. Esperamos a que seque y daríamos la parte de atrás. Y esto lo repetimos 3 veces, dejando secar muy bien entre mano y mano. Voy a barnizar el canto. Es que barnizo también las aplicaciones que pintamos la semana pasada. Bueno, pues una vez que hayan secado las 3 manos de barniz, volveríamos para seguir dando acabado. Una vez que han secado totalmente las 3 manos del barniz acrílico mate, lo que le voy a hacer es darle una mano de cera para después poder utilizar una pátina al aceite y poder retirar tanta como quiera. Si no aplicamos cera previamente a la pátina, puede ocurrir que esta agarre mucho en alguna zona y que no seamos capaces de quitar tanta como queramos. Entonces, para curarnos en salud, siempre le vamos a dar una mano de cera incolora. Vamos a hacer que el acabado quede muy fino y que la pátina resbale encima de la cera, y de esta manera poder dejar la cantidad de pátina que nos interesa. Voy a utilizar una cera líquida que utilicé en otro proyecto hace unas horas, y con la brocha con la que utilizo normalmente la cera la voy a aplicar. Muy importante, lo mismo que nos pasaba con el barniz, que no quede acumulada, porque es realmente difícil si nos queda metida en estos recovecos que forman las aplicaciones o las texturas con volumen, pues nos acumula y es muy difícil después brillarla, y ahí se va a ir pegando. Si no queda bien brillada, se va a ir pegando el polvo y va a ir creando ahí una suciedad. Entonces, bueno, importante
darla bien estirada y comprobando eso, que no quede acumulada. Si veis que se acumularon en alguna zona, como hicimos antes con el barniz, sencillamente vamos quitando el exceso. Le vamos a dar por todas partes y la vamos a dejar secar mínimo 20 minutos. Podríamos dejarla más tiempo, pero como mínimo un cuarto de hora o 20 minutos es necesario para que asiente bien la cera. Me meto bien en todas las juntas, en todos los pliegues y por supuesto también en lo que son los cantos. Como os digo, dejamos reposar 20 minutos y volvemos. Ha pasado algo más de 20 minutos y voy a proceder a brillar esta cera. Lo podemos hacer con el trapo, con un trapo que no suelte pelusilla, pero al tener tantas subidas y bajadas con las texturas, las aplicaciones de la tela y estas aplicaciones de porcelana, cuesta mucho trabajo, así que voy a decidir por aplicar el cepillo, que me es mucho más sencillo y también os lo brilla perfectamente. Ya sabéis que es un cepillo que yo tengo para este uso, para hacer en colora. Tenéis que tener la precaución de que sea un cepillo de pelo suave, en este caso es un cepillo de los de brillar los zapatos, no nos interesa que nos raye, podría ser de eso, o de cepillar la ropa, ese tipo de cepillo, y tenerlo solo para ese uso. Aun estando solo para ese uso, cuando ya se ha usado muchas veces, tiende a manchar un poquito, así que es conveniente lavarlo con agua bien caliente y jabón y aclararlo muy bien de vez en cuando para poder seguir usándolo. Veis que brilla perfectamente. Voy a pasar un poco de trapo en las zonas más lisas, pero con ese brillado del cepillo es más que suficiente. Tenemos que comprobar que la mano patina, que no engancha, para saber que la cera ha estado bien brillada. Bueno, en esta parte de atrás no tengo tanto problema, puedo hacerlo con el trapo perfectamente, pero si preferís el cepillo, pues también puede ser sin problema. Yo lo voy a usar sobre todo en esta zona de la aplicación. De esta manera se van a meter las púas del cepillo en todos los huequitos y vamos a poder llegar bien a toda la cera. Brillamos bien también el canto. Pasar el trapo también un poquito. Y por último voy a brillar lo que son los cantos de las hojas. Comprobamos, repasando con las manos toda la superficie para ver que no engancha en ningún sitio. La cera cuando está sin sacar, por ejemplo aquí parece que engancha un poquito, es como que retiene un poco la mano. Entonces es fácil, pasando la mano enseguida vamos a encontrar las zonas donde no está bien brillada. Vale. Un poquito más aquí. Esto. Bueno, pues una vez que hemos hecho el paso de el brillado, lo que vamos a hacer es el patinado. Para patinar yo voy a utilizar patina al aceite, ya la he usado en más ocasiones en nuestros trabajos. Voy a hacer una pátina clarita, un café con leche. No quiero que se note gran cosa, solamente que integre un poco las texturas y las aplicaciones
Entonces, bueno, voy a hacer un café con leche, no quiero mucho color. Podría utilizar la marrón directamente, pero me va a oscurecer mucho el conjunto. Ya la pieza es bastante sobria, así que por eso la voy a mezclar, aunque eso no quita que en alguna zona vaya a usar la más oscura. Bueno, pero una tonalidad así intermedia nos va a venir bien. Para aplicar la pátina vamos a tener preparado un trapo y también una brocha por si tuviéramos que sacar de alguna zona, de algún fondo. Voy a ir aplicándola sobre todo por las juntas de las zonas que tienen volumen, como es esas aplicaciones. Quiero que sombreen con respecto al fondo un poquito. Entonces le voy a dar bien alrededor, un poquito en los fondos que tenemos aquí en los huecos. Bien. Y vamos a limpiar en que las zonas altas salga un poco el efecto del oxidado de las piezas que habíamos decorado la semana pasada. Y lo que voy es a integrar un poquito la sombra en el fondo, porque lo que quiero es eso, esa sensación de sombra que le da el volumen con respecto al fondo. En esta zona de aquí es donde teníamos la textura cristal, entonces bueno, con el trapo me cuesta trabajo alargarla, lo voy a hacer con una brocha. Lo podríamos hacer también con una esponja, ¿eh? Bueno, vamos vigilando y viendo la tonalidad que coge. Si quisiéramos que en alguna zona tuviera más color, podríamos aplicarla puntualmente. Por ejemplo, voy a coger el marrón puro y voy a aplicárselo, por ejemplo, aquí. Es solamente para que veáis la diferencia, ¿eh? Y con la brocha lo voy a sombrear un poquito. ¿Veis que da muchísima más oscuridad? Bueno, a veces nos interesa potenciar ese efecto de sombra de fondo en algunas zonas en concreto en las que están más hundidas en estos fondos entre la pieza. Y ahí sí lo que tenemos es que después con un poquito de cuidado sin tocar fondos dar las zonas altas. Bueno, la ventaja que tiene esta pátina al aceite es que tarda bastante en secar, así que nos podemos permitir seguir trabajando y si en el último momento nos parece que tiene mucho, podemos retirarla. Si no se puede directamente, con un poquito de cera incolora vamos a ser capaces de retirar los excesos. Bueno, con la cera clarita voy a aplicarla, mirar, sobre la textura que apliqué. El color de la cera es muy parecido al tono que tenía originariamente la textura, así que bueno, lo que pretendía al dar el pincel seco era precisamente que al dar ahora la pátina me cogiera esos dos tonos, las zonas blanquecinas quedan más avisadas. Bueno, voy a aplicarla en este efecto del ladrillo, aunque aquí creo que voy a oscurecer alguna zona un poquito más, pero primero voy a dar esta de manera general. Limpiar zonas altas, pero sí, yo creo que voy a dar el marrón puro por alguna zona. Eso ya tenéis que ir viendo lo que os gusta, la profundidad que queráis dar. Cuanto más oscuro sea, más profundidad va a dar a las texturas en este caso. Bueno, de momento vamos a echarle esa cantidad. Voy a manchar un poquito la arpillera, casi como a pincel seco, para que marque más el
el dibujo del propio tejido. Y con la tonalidad más clara voy a darle a la aplicación. Quitamos un poquito el exceso. Bueno, y vamos a sombrear un poco alrededor. Con un poco de oscuridad voy a darla aquí entre la textura cristal, que se nota un poquito más teñida, y vamos otra vez a la mezclada para lo que es la zona de esta otra textura. Me meto bien en todos los fondos. Limpiamos con el paño zonas altas y vamos a sombrear con la brocha. Voy a quitar el exceso que tiene ya la brocha del tono oscuro y voy a difuminar un poquito el resto. Bueno, voy a aplicarle un poquito de oscuridad, por ejemplo aquí en la zona que hace la cintura del maniquí, para que coja también el fondo del papel de arroz un poco de tono. Y se lo doy del oscuro porque como estoy dándolo en esta zona que lo que potencia es la forma de la cintura, yo creo que es lo que nos interesa. Y voy a echarle una gotita también en la parte de abajo de la rosa, para darle un poquito de profundidad. Si mancho en alguna zona y tengo que limpiar, con mucho cuidadito con el trapo, con un pincel limpio. Bueno, para mi gusto la rosa está excesivamente limpia, entonces con un poquito de la pátina clara, lo que hago es teñir un poco el blanquecino sonrosado que tiene con ese café con leche y que no quede tan llamativo. Yo creo que para lo que es la parte de adelante es más que suficiente. El problema de esta pátina es que tarda un poquito en secar, entonces bueno, tenemos que mirar de no andar tocando en ella. Voy a poner aquí una pieza para dar un poquito de altura y trabajar en el aire, porque ahora voy a aplicar la pátina en este canto. Bueno, voy a meterle un poquito de oscuridad alrededor de los cordones que le metimos, para darle un poco de profundidad, y limpiamos un poquito las zonas altas para que haya diferencia. Ya veis que me paso encima, pero no me preocupa porque ahora voy a limpiar las zonas altas y voy a matizar las bajas. Al matizar las bajas a veces volvemos a manchar un poquito las zonas altas, volvemos a limpiar. Bueno, y un poquito también de oscuridad todo alrededor de esta aplicación, para hacer que el efecto sea de profundidad. Limpiamos un poquito suavemente zonas altas y comprobamos el efecto, que sea el que queremos, efectivamente. Bien. Y nos vamos en la parte de atrás. En la parte de atrás voy a darle
un poquito de oscuridad alrededor de lo que es la aplicación. Incluso me meto en los trozos un poquito grandes que tiene de fondo, me meto un poquito con la punta del pincel y voy a sombrearla hacia afuera. Estas profundidades podríamos hacerla también con pátina negra, pero bueno, yo considero que ya está bastante oscura toda la pieza y por eso me tiro a los tonos amarronados. Bueno, y ahora voy a limpiar con cuidado las zonas altas. Y al resto de las cubiertas vamos a darle un tono más claro. No lo voy a dar ni bien, ¿veis? Así un poquito desigual, de manera que nos coja más en unas zonas que en otras. Antes no mezclé totalmente el claro con el oscuro, precisamente para que cuando llegáramos aquí nos hiciera distintos tonos la pátina. Me meto bien para que llegue a todas las zonas. Si recordáis, había zonas de la pintura que no tenían color, que no habían cogido los aturquesados o los amarronados, y que os dije en su momento que con la pátina se llenarían. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y ahora hago una especie de muñequilla que no tenga arrugas y voy pasándola suavemente por las zonas altas, de manera que en las grietas siempre nos dé ese aire que queremos de profundidad. Voy a darle un poquito por aquí, que parece que le falta. Muy bien. Comprobamos que efectivamente tiene la tonalidad que nos interesa. Ya os digo que una vez que acabemos hay que dejarla secar sin tocarla. Bueno, 2 o 3 días sería conveniente, porque tiene mucha grasa. Si andamos manipulando la acabamos marcando huellas dactilares, o sea que con mucho cuidado. La vamos tratando, y donde la vayamos a apoyar comprobamos antes de dejarla totalmente que efectivamente hemos conseguido el acabado que queremos, el tono que queremos, y si hay que retocar algo con el trapo o con la brocha, lo hacemos para no volver a tocarlas. Ahora lo único que nos queda por envejecer es la zona de las hojas. Yo creo que a esa zona nos interesa que quede bastante marcada, así que vamos a utilizar el marrón puro y vamos a darlo bastante oscuro. Se lo damos tanto a las páginas como a lo que son los bordillos de las cubiertas, porque aquí vamos a limpiar un poquito puramente los cantos y lo que vamos a hacer es rayar muy bien con una brocha de cerdadura para que haga el efecto de la página. Pasamos una y otra vez bien recto para que nos haga ese efecto. Volvemos a limpiar cantos, porque después de peinarlo igual hemos oscurecido mucho, y eso es lo que vamos a hacer en todos los laterales. El marrón bien oscuro, bien metida en todas las juntas entre las cubiertas y las páginas. Limpiamos una primera vez las cubiertas con cuidadito. Voy a quitar el exceso en un papel y peino bien recto. Vale, compruebo que tiene la tonalidad que quiero y vuelvo a limpiar con un poquito de cuidado cantos sin tocar la zona de las hojas. Bueno, una vez hecho el patinado, el libro estará listo para dejar secar, y este es el acabado que le vamos a
a dejar, voy a sombrear un poquito aquí porque veo esta zona como muy limpia. Entonces, bueno, ahí donde está esa mancha oscura voy a sombrear, manchar un poquito para que coja un poco de tono, pero ya os digo que bueno, esto tampoco tiene mayor relevancia, pero vamos, con este acabado está más que suficiente. El proceso, como os digo, serían 2 o 3 días, dejarlo secar bien y volver a sacarle brillo, ya que esto que estamos usando como pátina no deja de ser una cera bastante grasa. Y hay que volver a brillarla. Es verdad que no matea como matea la cera que usamos de fondo, pero sí, si no la brillamos, bueno, pues queda como un poco oleosa y acaba pegándose el polvillo a ellas. Así que es interesante sacarle el brillo, pero sí que debemos esperar a que seque bien. Os digo, 2 o 3 días mínimo, y si pueden ser una semana, pues muchísimo mejor. Eso es lo que le va a quedar al libro, pero no va a alterar para nada el efecto que tiene ahora. Lo único que le voy a echar es un poquito más de reflejos de plata a lo que son las aplicaciones, porque esas sí que me parece que han perdido un poquito el efecto metálico con todo lo que hemos trabajado encima de ellas. Y hombre, esto lo ideal es esperar a hacerlo una vez que se brille, pero para que veáis el efecto, para darlo por acabado, sencillamente voy a dar unos toques de la plata que era más brillante, solamente para que metalice un poquito más. Pero bueno, ya os digo, esto lo ideal sería que eso, pasados los 3 o 4 días, cuando lo brille, lo haga. De hecho, volveré a hacerlo porque al brillarla posiblemente pierda un poquito, ya que no está teniendo muy buena adherencia, lógicamente, encima de la cera. Este es el resultado final de este proyecto, de un mix media, que es, como os comenté al principio, consiste en aplicar muchas técnicas distintas sobre un mismo soporte. Espero que hayáis aprendido, sobre todo, que es de lo que se trataba, el manejo de los distintos tipos de texturas, de los distintos tipos de materiales para crear aplicaciones, bueno, de cómo integrarlo en un diseño, independientemente de que sea un trabajo que os guste, que os pueda interesar o no. Lo que se pretende es que saquéis la mayor información posible con cada proyecto. Así que bueno, creo que se han trabajado muchas cosas distintas, con lo cual el resultado es interesante. Cualquier duda que os pueda surgir, como os digo siempre, tanto sobre las técnicas que hemos utilizado en este proyecto como sobre cualquiera de las que podáis querer aplicar en los vuestros, me vais dejando dudas en el foro del campus y diariamente os las voy a intentar ir resolviendo. Y si no, el jueves en clase lo comentamos y vamos hablando ya del siguiente proyecto en el que nos vamos a embarcar. Buena semana, un saludo.